Muy buenas tardes, apreciados antividentes. Muy complacidas de estar nuevamente en este prestigioso canal. Reciban un cordial saludo de nuestro obispo Gabriel Ángel Villa, de el padre Justiniano Barón, director general de este canal, y del padre Luis Alberto Estupiñán, nuestro director de la Comisión de Educación Religiosa Escolar. Muy contentas de estar iniciando esta nueva etapa de la TDT, el canal 23 de Telesantiago. Es posible que ya haya iniciado la transmisión a muchos otros territorios y eso nos complace enormemente porque sabemos que muchos de nuestros compañeros y compañeras de la ERE podrían estar también escuchando parte y quizás participando más adelante de esta programación. Está con nosotros en esta tarde la compañera y amiga Glorita. Con ella vamos a trabajar el primer capítulo de la encíclica Fratelli Tutti, que nos ha traído con un tema muy interesante. Esta primera parte, el primer capítulo, ya en los anteriores habíamos hablado de la introducción y nos orientaban acerca de cuál es el pensamiento que tiene esta encíclica. En estos momentos trataremos el tema central del primer capítulo, que son las sombras del mundo. Quisiera que Glorita iniciara manifestándonos y planteándonos lo que el Papa Francisco ha dicho respecto de cuáles son en estos momentos las sombras que han llevado a que la humanidad se vaya alejando de su hermano, el uno del otro. Y entonces ella nos contará lo que el Papa Francisco nos plantea en esta ocasión. Nubiecita, así como su merced lo dice, el primer capítulo se llama Las sombras de un mundo cerrado. Entonces aquí el Papa también nos cuenta algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Mire que durante décadas parecía que el mundo había aprendido ya de tantos problemas, de tantas guerras, de tantos fracasos, de tantas situaciones negativas que habían diezmado su integración. Por ejemplo, había una Europa unida. Se supone que después de las guerras tan duras que sufrió Europa, entonces se habían unido y entonces eran capaces de reconocer sus raíces comunes y de alegrarse con la diversidad que las unía. También habían regiones donde hubo intentos de pacificación y acercamientos que lograron frutos y otros que parecían muy promisorios. Pero entonces nosotros vamos a ver que todas estas ideas tan prósperas que tenía el Papa se ven frustradas, se ven diezmadas después con todas las circunstancias que encontramos. Pero su merced también tiene su partecita en el capítulo. A ver, entonces cuéntenos lo que sigue. Pues Glorita, continuando con el hilo de esta descripción que nos hace el padre, el Papa Francisco, pues nos manifiesta que es extraño, pero parece que la historia se vuelve a repetir. En muchas ocasiones hemos mirado esta situación. El ser humano que no conoce su historia vuelve nuevamente a repetirlo y es lo que está sucediendo y es lo que él también plantea en este primer capítulo. Se vuelven a manifestar los conflictos a nivel humano, resentimientos, en falsos nacionalismos, donde por defender lo propio lo que se hace es sacar de lado al hermano, lo que se hace es despreciarlo y empezar con un racismo que está todavía alejándolo más. Entonces él nos habla que esta es una sombra que
generalmente y en estos momentos lleva a que la supuesta defensa de los derechos de una nación lo que haga es más bien crear enfrentamientos entre todos. Igualmente tenemos las aperturas económicas o la globalización de la economía, de la cultura, entre otras, ha llevado a que en dado caso pues se abran las puertas a una economía que permita donde no hay determinados mercados, ingresen otros países y abran este tipo de mercados. En eso, pues sería altamente positivo si todos los seres humanos trabajasen en relación con ese empoderamiento y con esa ayuda entre naciones, pero infortunadamente nos hace el caer en cuenta que esta relación lo que ha llevado es a que seamos menos hermanos, a que nos dividamos más, a que cada uno empiece a luchar y a como buscar lo propio en una forma egoísta, sin valorar lo de los demás. Por esta razón, entonces encontramos que en lugar de pues hermanarnos, lo que estamos haciendo es dividirnos, fraccionarnos mucho más. Frente a esto también el Papa Francisco nos plantea otras situaciones, Glorita, que quiere describir él, nos divide, nos fracciona, nos minimiza en ocasiones, ¿no? ¿Qué nos cuenta su merced? Mire que cuando uno ve, por ejemplo, el caso de Europa, el caso del antiguo continente, donde se supone que después de tanto conflicto que ellos tuvieron, tantas guerras, tantos problemas que han tenido, lo ideal sería que se unieran, lo ideal sería que lograran unos objetivos comunes. No, resulta que la idea es empezar desde cero. Cada uno, cada país, cada gobernante aspira a que sea su condición la que prevalezca sobre los demás. Pero eso no es ajeno a nosotros, eso no es ajeno a América, no es ajeno a Colombia y no es ajeno tampoco a la misma circunstancia que se puede vivir dentro de los colegios. Si nosotros vemos esto, encontramos como todo el que llega nuevo desecha lo que hizo el anterior y todo era malo, todo era feo y comienza nuevamente sin el respeto que se debe tener a la historia y a las condiciones que ya se tienen. Eso lo está viviendo no solamente el antiguo continente, sino el mundo entero. Entonces encontramos también que esas diversas ideologías todavía están prevaleciendo, están llevando a que la gente no se ponga de acuerdo, mejor dicho, a que el mundo y los dirigentes no se pongan de acuerdo y piensen cada uno en sus tendencias individualistas, en sus deseos de hacer su voluntad, y entre más poder tenga una nación, pues entonces más se van a llevar por delante a los otros. Encontramos también que hay diferentes formas de culturizar a los demás. Habíamos pensado que esas formas de avasallar a los pueblos, eso ya había desaparecido, que eso pues se remitía a los siglos pasados, a las épocas de la conquista, pero no, todavía con el poder, todavía con la tendencia del que más sabe, entonces están intentando avasallar a los otros. Los pueblos que más tienen en este momento, pues el poder económico, el poder político y el poder de creerse superior a los demás, se mantiene igual que al principio. Eso es algo que se mantiene desde la creación, desde el Antiguo Testamento, y todavía se ve
en todo el mundo. Y más aún si encontramos la dependencia económica, la dependencia política, la dependencia cultural que los países aspiran tener avasallando a los demás. Encontramos que las situaciones no han cambiado. Nos encontramos todavía en la época de los caníbales, donde unos acaban con los otros sencillamente ¿por qué? Por mantener el poder. No hay límites para el dominio de unos para otros. Entonces esto también lleva a la desconfianza de los países, a que los países se sientan que pierden sus valores, que pierden su cultura y se sientan utilizados, y entonces eso acaba porque la gente intente sublevarse, intente buscar formas de luchar, pero si ya no están luchando ahorita con las armas de la época de la conquista y todo eso, están luchando con armas peores, con armas que destruyen la vida, destruyen la moral, destruyen la cultura, destruyen los sueños y la vida de muchos pueblos, sencillamente por el poder y por el deseo de ser superiores de algunas naciones. Pues, Glorita, este planteamiento me hace recordar cuando trabajamos en aula de clase los diferentes temas, por ejemplo en noveno, que trabajamos la moral, recordamos y traemos a cuento también esta descripción que nos hace el Papa Francisco, cómo ahora hemos perdido la confianza en nuestros dirigentes, cómo ahora también hemos perdido la confianza en nuestras instituciones, en la justicia, en la policía, en todas las personas que representan las instituciones públicas, e inclusive empezamos a perder la confianza entre unos y otros. Y es muy triste saber que ese desarrollo moral nos ha llevado a que entre nosotros pues empecemos también a generar esos distanciamientos y a que perdamos ese amor por lo nuestro, ese sentir también por el otro, y pues como que a veces caemos en la sinrazón y a veces caemos en la falta de fe por todo esto que se está suscitando, y es la imagen que nos muestran las grandes naciones que se supone son desarrolladas. Entonces, ¿qué podemos aprender también nosotros los países llamados subdesarrollados? Eso es lo que nos está también quedando. Hay otra cosa que a mí me parece muy importante, es cómo ver que en este momento no se aprecia lo que el otro pueda traer, lo que el otro pueda buscar. Si se ve una idea positiva de algún líder, de alguien que no es reconocido a nivel mundial, esa idea no se tiene en cuenta. Es decir, solamente vale lo que digan las potencias, solamente vale lo que digan los que más poder tienen, y aquello de trabajar con el otro, pues ni pensarlo, porque eso lleva como que a que yo tenga que dar de lo mío, es decir, yo voy a perder ese poder que tengo. Entonces, esa idea que el Papa tenía de que íbamos a encontrar una Europa, una América unida, y que cada uno iba a trabajar teniendo en cuenta todos sus dificultades que tuvo, ya no se encuentra. Ya en este momento, entre más globalización hay, más división hay. Al final de cuentas, antes como que uno no sabía qué pasaba en otras partes y se preocupaba más por lo que tenía, pero ahora el peligro es mayor, porque está la incertidumbre, está el no saber qué va a pasar, y el estar pendiente siempre de otro. Ya los países no son únicos, ya todo el mundo cuando plantea algo, plantea teniendo en cuenta qué va a decir el que más poder tiene, qué va a decir el que lo apoya. ¿Será que el país tal tendrá que someterse a lo que diga fulanito de tal,
o tal país porque ya no existe esa independencia, ya los países pertenecen a ciertos bloques. Uno nunca imaginó pues que eso iba a pasar, y que otra cosa es que también las personas estamos como adoptando esas posiciones que también llevan a que se den grupos, pues élites que se apoyan unas con otras, pero no hay un fin común, un amor pues para todos. Eso lleva a que se desvirtúe de cierto modo el principio fundamental que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que era el amor a todos y el bien para todos. Exactamente, Glorita. En algún momento se hablaba también, y hablaba dentro de los puntos que su merced expuso, sobre la política, ¿no? Cómo es vista hoy en día la política. Ya no es el servicio, la política para servicio a los demás, para como un medio de organización y distribución de las riquezas de un determinado territorio. Ahora se habla de la política como el medio de poder para arrasar, para acaparar, para adueñarse de lo que tiene un territorio. Y eso lo develó esta pandemia. Y por eso muchos jóvenes y muchas muchas comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas, salieron a protestar porque se dieron cuenta cuando habla acá el Papa de el cuidado de la casa común y de aquello que nos rodea, pues eso también es un llamado a mirar lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo entero. Estamos acabando con nuestra casa común por el afán de avanzar, pero lo que hacemos en lugar de avanzar es retroceder, es gastar, es terminar los recursos naturales que Dios nos dio, y nos lleva a pensar que estas comunidades y la cultura que tiene cada región, pues también en ocasiones pretende ser exterminada. En muchos momentos en aula de clase trabajamos y analizamos estas situaciones, vemos que no se aprecia la cultura propia y que lo que nos interesa es como el esnovismo, nos interesa es como aquello que nos proponen las personas que tienen el poder, y desplazamos lo propio. Aún la música nos lo muestra, ¿no, Glorita? Hemos dejado detrás, de lado, la música propia de nuestra cultura, y hemos adoptado otra cantidad de actividades que nos están robando lo propio. Entonces, ese cuidado del que nos habla el Papa Francisco de la casa común también tiene que ver con la preservación de nuestra cultura, con el mirar que la política no debe estar, no debemos nosotros estar al servicio de ella, sino ella al servicio de todas las comunidades, para que haya equidad, para que haya justicia, igualdad, para que las personas se sientan amadas, se sientan queridas, respetadas, y que en la casa donde está pues se sientan agradados, ¿no? Que no quieran, por ejemplo, en nuestro país no quieran irse de nuestro país las personas que se han preparado, los estudiantes que tienen una carrera muy meritoria, que tengan que irse del país porque no hubo en dónde desarrollar todos sus conocimientos. Todos estos elementos son los que plantea el Papa Francisco, y nos habla que también esta cultura está gestando, o esta falta de amor por la cultura está gestando más bien un rechazo por lo propio. El capítulo primero entonces finaliza también hablando que es previsible que si nosotros no entramos
a rescatar ese amor por lo propio, ese amor por el terruño, ese amor por nuestra naturaleza, en un momento dado estaríamos nuevamente enfrentándonos unos con otros, estaríamos nuevamente entrando en una guerra permanente, que es lo que no queremos y que es lo que hemos olvidado día tras día. Hemos olvidado el Evangelio de Jesucristo, que es el amor al hermano, que es la solidaridad y que es el respeto también por nosotros mismos, ¿no? El amor por nosotros mismos. Si todos estos elementos que nos plantea el Papa Francisco estuvieran a la mira de todos los ciudadanos, pues seríamos mejores ciudadanos y seríamos unos ciudadanos del mundo que sabemos aprovechar y que sabemos apreciar con todo el amor que nos dejó Jesucristo cada uno de estos recursos humanos y naturales. ¿Qué piensa respecto de esto, Glorita? Noviecita, vea que estaba pensando precisamente ahora que su merced hablaba del aspecto político, y es que uno escuchando concretamente a los diversos candidatos de Colombia, si su merced se da cuenta, ninguno habla el término paz en sus presentaciones políticas. Bueno, tal vez porque la paz no da votos, ¿no? Pero entonces cada uno está pensando es en su posición, en cómo ganar. Y entonces, y las presentaciones políticas, pues sabemos que son, cada uno muestra al otro como, no como aquel con el que se puede compartir, con el que se puede buscar un mejoramiento del país, no. Cada uno muestra al otro como que está equivocado, como que es su enemigo, como que todo lo que está haciendo es malo. Y las presentaciones políticas vemos que esas campañas lo que hacen es desmejorar al otro, poner al otro como enemigo de los demás, cuando, qué bonito, el ideal sería que todos buscaran el bien común, pero no, ellos no buscan el bien común. Entonces nosotros tenemos que, qué bonito que sería que los políticos se sentaran a leer la encíclica, qué bonito sería que los políticos estuvieran pensando en la casa común, en Colombia como eso, como la casa común, como el sitio de vida de ellos, de su familia y de la posibilidad que tenemos de un mundo nuevo. Colombia no es ajena a lo que sucede en el resto del mundo. Colombia es simplemente el reflejo. Y entonces eso lo vimos también ahora que su merced hablaba de la pandemia. Lo que se ha visto en Europa también se ve en Colombia, no solamente en la pandemia, sino en todas las circunstancias. Y ahora que en Europa habían aumentado los casos, yo pensaba, pues las cosas aquí también serán un reflejo de lo que sucede en Europa. Obviamente nosotros hacemos parte del mundo, de esa globalización, pero lamentable que a los muchachos, a los niños, no se les enseñe nada de esto, ni siquiera en los colegios, porque nosotros sabemos que la clase de educación religiosa escolar es muy cortica, solamente es 1 hora, y también recordamos que la clase de educación religiosa escolar es la que se toma a veces para los desfiles, para las preparaciones de las prácticas, para llenar muchos de los huecos que a veces se necesitan. Perfectamente lo que nos recuerda Glorita en este aspecto tiene una intención, y es un llamado a que los docentes, y especialmente de educación religiosa escolar, retomemos también estos espacios para abrir las mentes
abrir los corazones de nuestros estudiantes y a través de ellos empezar ese cambio tan anhelado por todos nuestros ciudadanos colombianos. Estamos en un momento histórico muy importante y lo veíamos en este tiempo de pandemia, un momento histórico en el que cada quien reclama también sus derechos, con el dolor del alma, con el dolor del estómago también, porque hay muchos que pasan hambre, con el dolor de la ignorancia, porque increíble que en pleno siglo XXI y todavía tengamos analfabetas y tengamos personas que solo han podido llegar a ser quinto de primaria, personas que terminan su bachillerato y no logran llegar a una universidad. Son escasas las personas que logran tener un doctorado. Yo en estos momentos me enorgullezco de comentarles que en mi colegio ya tenemos un doctor en física, pero son casos contaditos, lo que significa que tenemos que retomar esos, vuelvo y digo, esos espacios para analizar los documentos de la doctrina social de la Iglesia. Ya en el programa pasado el padre Luis Alberto mencionaba algunos de ellos. No tenemos que salirnos de nuestro contexto, sino que tenemos que mirar con retrovisor qué es lo que hemos venido haciendo y a la luz de la palabra de Dios, a la luz de estos sabios documentos, poder analizar qué ha sido de nosotros, qué hemos hecho en todos estos siglos de humanidad, en todos estos siglos de nuestra República de Colombia y qué nos espera. No tenemos que caer en el vacío, lo dice el Papa, no hay que sembrar en el vacío y lo menos que tenemos que hacer es trabajar cada uno por su lado. Yo quisiera pedirles a ustedes que, así con Glorita, que unamos nuestras fuerzas, unamos nuestros buenos ideales, unamos también nuestras oraciones, que son las que nos dan fortaleza, y pidamos por la transformación de cada uno de nosotros y de las personas que en este país habitamos, para que aprovechemos el momento histórico que vivimos y podamos entre todos aplicar estos grandes elementos que el Papa Francisco nos da. Una invitación también muy clara para que los profesores de educación religiosa nos sentemos a leer estos documentos con nuestros estudiantes. Qué grandes armas que nos dan aquí. Y rescatemos lo que es el ser humano, el sentido de su existencia y el valor que tiene el planeta donde estamos viviendo, donde nos estamos desarrollando. No hay que acabar la tierra, exprimirla, sacarle todos sus recursos, desviar los ríos, hacer todo lo que hemos venido haciendo en aras de, vuelvo y digo, entre comillas, el progreso, que más que todo sería un retroceso. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido estos momentos. Esperamos hayan sido de su provecho y esperamos nuevamente estar con ustedes en otro programa y que nos vuelvan a acompañar. Dios los bendiga y nos bendiga también a nosotros. Gracias. Tele Santiago. Juntos llevamos la imagen del amor a través de la televisión de nuestra tierra.